Muy bien, buenas noches para todos. Este es el primer CIPAS de la unidad número 2 de la tarea 3, distribuciones de probabilidad. En el día de hoy vamos a explicar parte de la guía y del ejercicio 1 y el ejercicio 2. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la actividad inició el 10 de julio y finaliza el 1 de agosto. Son 4 actividades que debemos desarrollar y esta actividad es colaborativa. La primera actividad es una tabla de conceptos que se desarrolla de forma grupal. En esta hay que tener en cuenta que estas definiciones son en inglés. La guía de actividades es muy clara en esa descripción. Lo otro que también recomiendo, he visto que cuando presentan esta consolidación grupal, ponen todas las tablas de todos los compañeros. Digamos que el ejercicio no es hacer eso. El ejercicio es que entre el grupo eligen cuáles son las definiciones más adecuadas y acordes y presentan una sola tabla, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta porque en esta actividad eso fue lo que desarrollaron y esa no es la idea. Sí se deben ver aportes de cada uno de ustedes como grupo en el foro, pero la consolidación es de una sola tabla de conceptos de forma grupal. La actividad número 2 es el desarrollo de 4 ejercicios. Entonces hoy vamos a explicar el ejercicio 1 y el ejercicio número 2. De una misma forma o de manera similar a como trabajamos en la unidad número 1, cada estudiante debe elegir un literal, es decir, debe enunciar en el foro si va a ser el literal A, el B, el C, el D o el E. Y trabaja para todos los ejercicios el literal que haya elegido. Una vez desarrolla esos ejercicios, hay que tener en cuenta que la actividad número 3, en este caso, consta de desarrollar un video explicativo, pero del ejercicio número 1. En la pasada actividad fue el 4, pero para este caso será el ejercicio número 1 con el cual desarrollará el video explicativo. Y finalmente, desarrollará la consolidación del informe grupal. Si solamente hay 3 compañeros, si solamente hay 2 compañeros, si solamente estamos 4 compañeros, esos 4 o 3 o 2 compañeros van a entregar la actividad para que no se vea afectada la nota grupal. Si definitivamente nadie en el foro hizo aportes, anúncielo en el foro para que se tenga en cuenta y al menos el tutor pueda pues brindarle unos puntos porque desafortunadamente ahí se sale de las manos del estudiante que ningún otro compañero haya hecho aportes. ¿Listo? Importante tener en cuenta y que lo evalúa la rúbrica de evaluación. Los cálculos se deben verificar con GeoGebra y los cálculos se deben desarrollar con el editor de ecuaciones de Word de forma completa. Hay estudiantes que no lo hacen y esto dificulta, digamos, la comprensión del desarrollo del ejercicio, porque hay veces las ecuaciones se corren. Entonces, sí o sí debemos hacer uso de ese editor de ecuaciones en Word. Eso como recomendaciones. Entonces, para dar inicio, recordemos algunos conceptos para poder abordar las temáticas del ejercicio 1 y 2. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una variable aleatoria. La variable aleatoria es aquella que toma diferentes valores numéricos, pero esos valores no tienen que tener una secuencia, es decir, ellos pueden estar de forma aleatoria, pueden obtener magnitudes o valores que cambian dependiendo de la ocurrencia de ese proceso que estamos haciendo nosotros. Por otro lado, es importante tener en cuenta qué son las distribuciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos estudiando en esta unidad número 2. Entonces, las distribuciones de frecuencias de un resultado que se da a partir de un espacio muestral es aquella donde ese resultado se da con una determinada frecuencia, ¿sí? Es el porcentaje de veces que se espera que se presenten los diferentes resultados de una variable aleatoria que nosotros estemos estudiando con respecto a qué, a ese gran número de observaciones o de ese espacio muestral que yo tengo. Entonces podemos encontrar distribuciones de probabilidad discreta, en este caso la binomial, la de Poisson. También podemos encontrar las distribuciones de probabilidad continuas, que está la exponencial y la normal. Entonces tenemos discretas y continuas.
Discretas tenemos estas dos y continuas tenemos estas dos. Cuando nosotros hablamos de distribuciones de probabilidad con una variable aleatoria discreta, estamos hablando de un conjunto de todos los posibles resultados numéricos que puede obtenerse de un experimento y que ese resultado generalmente es un valor debido a una ocurrencia o a una probabilidad de que se dé ese resultado. Por ejemplo, si yo estoy haciendo, lanzando un dado, ese dado tiene 6 caras y ese dado está compuesto en cada una de sus caras por unos valores. Entonces yo puedo encontrar la probabilidad de que, por ejemplo, me quede en el dado 1, en el primer dado, el número 1 y que en el otro también, ¿sí? Y ese es el número de posibles resultados que yo podría obtener haciendo este tipo de muestreo. Entonces, dependiendo de ese número de ocurrencias, por ejemplo, yo solamente podría sacar un resultado de tener en un dado el 1 y en el otro dado el 1, pero yo podría obtener 2 veces en un dado un valor de 1, en el otro 2 y así sucesivamente, y eso sería el número de ocurrencias. Entonces, miren que lo uno no depende de lo otro y esas probabilidades están dadas de acuerdo al número de observaciones o resultados que yo puedo obtener, que en este caso, para este ejercicio de unos dados que tienen 6 caras, yo puedo obtener X cantidad sobre 36 posibilidades. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros una distribución de probabilidades con una variable aleatoria discreta. Ahora bien, nosotros vamos a utilizar una serie de ecuaciones para poder determinar esas distribuciones. Si nosotros empezamos a hablar de la distribución binomial, es importante conocer estos conceptos de acá, porque esta es la fórmula que nos va a permitir a nosotros determinar esa variable de acuerdo con esta distribución binomial. Entonces, en el modelo binomial nosotros definimos que esa variable cuenta el número de éxitos obtenidos, es decir, n repeticiones, y esa n repeticiones tiene en cuenta unos parámetros. Entonces, uno es la probabilidad y es lo que nosotros conocemos como P. 2, la probabilidad de fracaso. Perdón, P es la probabilidad de éxito. Q es la probabilidad de fracaso y Q se va a definir como 1 menos P, porque el 1 es la totalidad de esa probabilidad o de ese 100%. K va a ser el número de éxitos que yo puedo encontrar y N el tamaño de la muestra. Entonces, para el modelo binomial es importante que tengan en cuenta esta ecuación, donde para N repeticiones se pueden dar un N número, perdón, una K número de éxitos y esto corresponde a este resultado al reemplazar esos valores. Entonces, cuando ustedes estén desarrollando los ejercicios, es importante que ustedes lean el enunciado e identifiquen qué es K, qué es N, qué es Q y qué es P. ¿Por qué? Porque la misma guía de actividades les dice, por favor, proporcione para desarrollar ese ejercicio, identifique cada uno de esos parámetros que nosotros les estamos indicando en el contexto y de acuerdo con la fórmula que nosotros estamos presentando para la distribución binomial. Entonces, tengan en cuenta que es importante que ustedes hagan de forma clara y específica cuáles son los parámetros que nosotros estamos dando, cuál es la ecuación que usted debe utilizar y hacer paso a paso aplicando esas reglas estadísticas para que pueda desarrollar todo el proceso. Vamos a mirar cómo se aplica esa fórmula y cómo se haría paso a paso, según como dice la guía de actividades, el ejercicio número 1 que nos relaciona la distribución binomial. Entonces, en este ejercicio, ¿qué nos dice? Que hay una institución universitaria que establece nuevos métodos de aprendizaje y de evaluación con el resultado donde el 85%, o sea, 0.85, ¿sí? De sus alumnos aprueban todas las asignaturas. Supongamos que se seleccionan 8 estudiantes de dicho plantel y nos plantean que cuál es la probabilidad de que exactamente 3 aprueben todas las asignaturas.
que exactamente 3 pierdan las asignaturas, que por lo menos 2 pierdan asignaturas, que como máximo 2 pierdan asignaturas, o que entre 3 y 5 inclusive aprueben todas las asignaturas. Aquí es muy importante que ustedes identifiquen las palabras exactamente, por lo menos o al menos, inclusive, máximo, porque de esto depende cómo se planteen esas probabilidades, que es lo que ya vamos a ver. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, ¿cuál es el tamaño de la muestra, muchachos? ¿Cuál creen ustedes que es N en este ejercicio? ¿Cuál creen ustedes? 8. 8 es la muestra, profe. Listo. ¿Cuál será el número de éxitos en este caso? Es decir, ¿cuál será acá? La más fácil, ¿cuál es la probabilidad del éxito del ensayo? ¿Cuál es la probabilidad de que aprueben todo? El 85%. 85. Ok, y entonces en ese caso, muchachos, ¿cuál sería la probabilidad de fracaso? 15. Exactamente, el 15% o 0.15, listo. Entonces, mire que ya identificamos esto, ya identificamos esto y ya identificamos esto. ¿Qué nos quedaría faltando? Este número de éxitos. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a desglosar esas palabras. Cuando a mí me dicen exactamente 3, es porque X tiene que ser igual a 3. Pero ojo, que aprueben, ¿cierto? Y si a mí me dicen exactamente 3 pierdan, yo quise poner que perder era Y, pero tiene que ser igual a 3 porque es exacto. Cuando me dicen al menos 2 pierdan la asignatura, ¿sí? Al menos 2. Este sería en este caso un Y, porque estoy denotando a los que pierden con X, un Y mayor o igual que 2. Como máximo 2 pierdan, ¿sí? Máximo 2 pierdan. Y igual a menos, perdón, Y es menor o igual a 2. Y entre 3 y 5, incluyéndolos, ¿sí? X en este caso aprueban. X sería mayor o igual que 3, pero menor o igual que 5. Entonces, aquí es donde les decía de la definición de esas palabras. Es importante porque cuando hablo yo de que es una igualdad, cuando hablo yo que es algo mayor, que lo incluye o no lo incluye, o cuando es algo menor. Cuando yo defina eso, ahí sí nosotros podemos definir cuál es el número de éxitos. Entonces ya habíamos dicho que N es 8, que K en este caso sería 3 y reemplazamos la probabilidad en este caso que es P, que sabemos que es 0.85, Q es 0.15, K, pues ya dijimos que es el número de éxitos que es igual a 3 y el N igual a 8. Pero esto se desglosa de la siguiente forma. Cuando nosotros hablamos de probabilidades, entonces hay que tener en cuenta, uno, que al reemplazar los valores dentro de ellos mismos, mire que la ecuación tiene un cálculo matemático. Hay algo que he notado en los trabajos y es el manejo de calculadora. Hay veces ustedes expresan muy bien el planteamiento, pero cuando hacen el proceso del cálculo, el resultado no es el correcto. Cuando ustedes tienen algo exponencial, ¿cómo lo están haciendo en la calculadora? Y por eso es importante que utilicen el GeoGebra. ¿Listo? Entonces, aquí realmente lo que hacemos es un reemplazo de esos parámetros que nosotros ya identificamos. Si yo ya identifiqué que era N, que era K, que era P, que era Q, simplemente reemplazo, algo el cálculo matemático y me daría para ese caso el respectivo resultado. ¿Qué tenemos, por ejemplo, para este caso donde Y es mayor o igual que 2? Cuando yo tengo que Y es mayor o igual que 2, nosotros tenemos que tener en cuenta que aquí yo puedo tener para 2, para 3, para 4,
para 5, ¿sí? Porque yo tengo un n hasta 8. Entonces, si es mayor o igual que 2, tengo que encontrar las probabilidades incluyendo 2, desde 2 hasta 8, para que lo tengan presente cuando realizo ese cálculo. Y lo mismo, aplico el proceso de cálculo, puede ser con GeoGebra y la calculadora, para poder calcular cuál es esa probabilidad que me están solicitando. Lo mismo en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante que ustedes deben identificar para desarrollar este tipo de distribuciones binomiales? 1, ¿cuál es la fórmula que estamos utilizando? 2, ¿quién es K? ¿Quién es N? ¿Quién es P? ¿Y quién es Q? Esos datos los obtienen ustedes del contexto del ejercicio. Reemplazan los valores utilizando los editores, las ecuaciones de Word, y hacen el cálculo utilizando GeoGebra y la calculadora. Y ahí verifican, porque incluso muchos presentan el resultado. Muchas veces es diferente a la calculadora. Entonces significa que están haciendo el cálculo de una forma incorrecta. ¿Quién ya desarrolló este ejercicio o tiene de pronto alguna pregunta sobre ello? Profe, al momento de hacerlo uno en GeoGebra, ¿es solo poner la fórmula y reemplazando valores y ya? Sí, es solamente esa parte. Es un poco de pronto diferente a la de Poisson, pero la de Poisson también es más sencilla porque el mismo GeoGebra nos lo muestra, que ahorita lo vamos a ver. Pero aquí es solamente reemplazando los valores. Vale, profe, gracias. Listo, con gusto. Entonces, de eso se trata el ejercicio número 1. Revisar el contexto. O sea, la ecuación es una ecuación simple, pero ustedes deben revisar el contexto para identificar cuáles son los parámetros, y una vez identificados los parámetros, en esta parte de acá, de esta notación, es importante que tengan en cuenta y lean muy bien cuándo es igualdad, cuándo es mayor o igual, cuándo es menor, cuándo es mayor, sin incluir el otro valor y así sucesivamente. Y reemplazan los valores dependiendo, teniendo en cuenta ese número K para obtener todas las diferentes probabilidades y hacen el respectivo cálculo y ahí finalizan el ejercicio. Muy diferente para el caso del ejercicio número 2, que es la distribución de Poisson. Entonces, en la distribución de Poisson nosotros tenemos que tener en cuenta la siguiente ecuación, que es esta de acá que les presento. En ese caso nosotros tenemos un número de sucesos que es independiente de que ocurren en el tiempo. Mu es el promedio de esos resultados. Ojo, es un promedio. ¿Por qué es importante tener en cuenta? Porque a usted el ejercicio se lo va a brindar como un promedio. Y ustedes se van a encontrar que la distribución binomial es muy similar a la de Poisson. Pero ¿cómo diferencio yo una de Poisson a la binomial? Porque aquí me hablan de un promedio, en el caso de Poisson. Y ese sería mu. Y tenemos también pues un exponencial que también lo tiene la misma ecuación. Entonces, número de sucesos, el promedio, y lo que hacemos es el cálculo. Ojo con este factorial. Lo mismo, están haciendo mal el proceso del cálculo y las respuestas le están quedando mal para que lo tengan presente. Por ejemplo, me dicen, mientras intenta cruzar la calle, una persona nota que en promedio pasan 15 carros por minuto en una transitada vía de la ciudad y esta persona se pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que pasen 5 carros en un minuto? En promedio. Entonces tenemos a mu, ¿cierto? Y aquí lo tenemos. 15, 15. ¿Cuál es el suceso o lo que yo quiero conocer para el caso de 5? Reemplazo y hago el respectivo cálculo y eso me daría la respuesta. Pero resulta que nosotros también podemos encontrar unos casos donde nosotros nos podemos aproximar a la distribución binomial. ¿Cuándo suceden esos dos casos? Cuando tengo un n que es mayor o igual a 100. O cuando la multiplicación de ese n sucesos por la probabilidad me da menor o igual que 10. Si yo tengo estos dos casos, es decir, yo tengo un ejercicio y yo tengo que verificar estas dos situaciones.
Si yo tengo alguna de esas situaciones, ¿yo qué tendría que hacer para este caso? Tengo que considerar la ecuación que estoy utilizando. Y para ese caso nosotros decimos que NP se constituye como si fuera para ese caso el mu, ¿sí? Mírenlo acá. Mu sería N por P, en este caso 2. Entonces tienen que revisar cuando tienen un ejercicio, si yo tengo un N que es mayor o igual a 100 y si al multiplicar ese N casos por P me da menor o igual que 10, yo debo considerar que N por P es mi promedio y esa es la forma de yo aproximar la distribución de Poisson a esa binomial. Y se utiliza la distribución de Poisson para hacer ese respectivo cálculo. Entonces, es como una especie de reglita que ustedes deben tenerlo en cuenta. ¿Cómo lo saben? Solo si analizan que el N es mayor o igual que 100. Si lo es, por ejemplo, miren este ejercicio. Miren que aquí un N me lo están dando mayor o igual que 100. Entonces, ahí tengo que tener en cuenta que el NP, o sea, el mu, debería ser menor o igual que 10. Y hago el reemplazo de forma normal. ¿Cómo hago yo el proceso en GeoGebra? Entonces, voy a compartirles el espacio. Aquí. Entonces, aquí me vamos a encontrar el GeoGebra, ¿sí? Algunos de ustedes, cuando nosotros abrimos GeoGebra clásico, no nos aparece inmediatamente la distribución. Entonces, vamos a encontrar este botoncito de acá. Mírenlo aquí. Sí, que es como una lineecita. Voy a ampliar un poquito más para que lo puedan ver. Este de aquí. Cuando ustedes lo presionan, salen estos 3 punticos. Y van a buscar cálculos de probabilidad. Cuando tengan cálculos de probabilidad, van a encontrar en esta parte de abajo, si quieren hacer una distribución normal, Student, exponencial, gamma, logística, Poisson, ¿sí? Entonces, para Poisson la elegimos y miren que ahí está la opción de mu, ¿sí? ¿Cuánto es el valor de mu? Y también me da la posibilidad de los intervalos que yo estoy considerando. Entonces, sí o sí es recomendable que ustedes primero vean el ejercicio antes o desarrollen el ejercicio de forma normal antes de ustedes utilizar GeoGebra. Me explico. Me voy a ir de nuevo aquí. Yo leo el ejercicio, identifico las variables y me da un valor. Si yo reemplazo los valores x igual a 1 y mu, que en este caso sería 2, yo tendría que encontrar esto mismo en GeoGebra. Entonces, a eso me refiero. Yo reemplazo los valores que necesito. Aquí me dicen que es x igual a 1. Entonces, aquí hay un intervalo. Yo puedo cambiar ese intervalo aquí. X menores o iguales que 10. No me sirve. X mayores o iguales que 0, pero menores o iguales que 1. Este de pronto me podría servir. Miren en la parte izquierda, perdón, en la parte derecha, si yo tengo que X es igual a K, si K es igual a 0, la probabilidad sería 0.1353. Pero si X es igual a K, cuando K es igual a 1, la probabilidad es de 0.2707. Un valor que es coherente con lo que yo obtuve de forma o calculándolo o haciéndolo en la calculadora. Entonces, aquí en esta parte de acá siempre se va a presentar unos resultados. Y esos resultados tienen que tener en cuenta con ese K o ese éxito que yo estoy buscando. Y eso es lo que yo debo analizar para el caso en que yo hago el cálculo utilizando GeoGebra. Miremos este ejercicio. Me dicen que se realiza un estudio con el 90% de los estudiantes de un colegio y se evidencia que en este grupo en promedio los estudiantes Tutora, observan.
Señor, Pregunta, es que solamente se está viendo GeoGebra. No sé si también nos quiere compartir el PDF con el ejercicio. listo, permítame, veo por qué no lo están observando. Creería que solamente porque compartió solamente la interfaz de GeoGebra. Listo, yo creo que ahí ya lo Ok, gracias. observan. Sí, ya. Y ahora sí. Gracias. Listo, gracias. Entonces, el 90% de los estudiantes observa en promedio 8 veces el celular cuando están en una clase. ¿Cuál es la probabilidad de estos siguientes eventos? Que el estudiante observe entre 2 y 4 veces, inclusive más de 3 veces, entre 6 y 8, inclusive menos de 3 veces, ¿sí? Lo mismo, pregúntese, si me dice inclusive x mayores o iguales que 2, pero menores o iguales que 4. Más de 3 veces, x es mayor que 3. Entre 6 y 8 veces, inclusive, lo mismo. Menos de 3 veces. Cuando yo ya he definido esto, ya conozco a mu, ¿qué hago? Reemplazo en la ecuación que nos dieron, ¿sí? Para este caso. En este caso tenemos un n que no es mayor o igual a 100. Es importante tener en cuenta. Entonces, planteando para el primer ejercicio que tengo acá, yo debo plantear la probabilidad cuando x es igual a 2, cuando es x igual a 3 y cuando es x igual a 4. Es decir, reemplazar el valor en la respectiva expresión utilizando el x igual a 2, a 3 y a 4. Hago el cálculo de cada uno y la suma de las tres me va a dar la probabilidad. Eso es lo que yo hago en la calculadora. Luego, ¿qué hago? GeoGebra. Entonces, lo mismo, muchachos, reemplazamos lo que es mu y reemplazamos el intervalo, que es este de acá. Y esto es lo que nos va a dar GeoGebra. Cuando k es igual a x y este es igual a 2, a 3 y a 4, esos valores tienen que ser similares y el resultado en GeoGebra me tiene que dar igual. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en el ejercicio número 2 y la forma en que se debe presentar. Ustedes deben definir cuáles son los parámetros o las variables o los datos que nos han dado, identificar cuál es el valor requerido y reemplazar en la fórmula los respectivos valores y hacer el cálculo. Luego, hacer la verificación en GeoGebra. Y no se les olvide responder la pregunta. Si a mí me están diciendo cuál es la probabilidad, pues hay que responder. La probabilidad de que los estudiantes observen el celular entre 2 y 4 veces inclusive en la clase es del tanto por ciento. Ojo, aquí no está en porcentaje, ¿cierto? Aquí yo debo multiplicarlo para indicarlo en términos de porcentaje. Similar, literal B. Si a mí me dicen que el estudiante observe más de 3 veces, mayor a 3, y yo tengo un n igual a 8, entonces hay que incluir 4, 5, 6, 7, 8. Reemplazo en esa expresión lo que es x, mu. Me tienen que dar valores para cada cálculo y si yo hago el reemplazo en GeoGebra, miren lo que va a pasar. Mu sigue siendo 8. Pero resulta que GeoGebra a veces no me quita el mayor o igual, ¿sí? Pero usted tiene los demás ahí. Si a usted no le interesa el 3, pero a usted le interesa el 4, 5, 6, 7, 8, ahí están. Y esto tiene que ser coherente con lo que usted hizo en este cálculo para cada una de estas expresiones. Y con eso hace la verificación en GeoGebra. Lo mismo para este caso. Si me dicen que está entre 6 y 8, incluyéndolos, x igual a 6, x igual a 7, x igual a 8. Recuerden que el n es 8 en este ejercicio. Y aquí tenemos los respectivos valores de acuerdo con la expresión que yo estoy calculando también. Y así sucesivamente, para que lo tengan en cuenta. Entonces, la diferencia entre la binomial y la Poisson es porque, primero, pues mu es un promedio, ¿sí? Pero las dos expresiones se parecen lo suficiente. ¿Cómo puedo diferenciar yo este tipo de distribuciones? Deben tener en cuenta este teorema, ¿sí? Para que ustedes lo analicen en el momento en que ustedes están leyendo el contexto de ese ejercicio.
Preguntas, muchachos, que tengan hasta el momento del ejercicio 1 o el ejercicio 2. Ninguna, profe, de momento. No, señora, de momento tampoco. Listo. No, Entonces, señora, todo claro. bueno, gracias. A modo de recorderis, para que lo tengamos en cuenta de pronto los compañeros que hasta ahorita se unieron. La tabla comparativa es grupal. La idea no es que presenten una tabla por estudiante. Enseguida, los conceptos son en inglés. Y es importante que utilicen el editor de ecuaciones y que se deben verificar los resultados con GeoGebra. Recuerden adicional a ello que el ejercicio 1 nos habla de una distribución binomial y el ejercicio, y que para ese caso se utiliza esta ecuación, ¿sí? Y que al utilizar la ecuación debemos tener en cuenta cómo definimos cada uno de estos parámetros. Y que una vez se definen los parámetros hay que tener en cuenta esos sucesos y de esa forma hacer el respectivo reemplazo y hacer el cálculo. Y en el caso de la distribución de Poisson, nosotros también tenemos una ecuación, que esa ecuación es esta que se nos presenta acá. También hay que definir cuál es X, cuál es mu, y hacer el respectivo reemplazo teniendo en cuenta ese X que nosotros estamos definiendo de acuerdo con el ejercicio. Y que debemos hacer la verificación con GeoGebra. ¿Listo? El siguiente lunes es el otro CIPAS, que es donde se explicará el ejercicio número 3 y 4. El día de mañana el director les estará compartiendo la grabación de este CIPAS y yo le haré llegar a él la presentación para que se la puedan distribuir a cada uno de ustedes a través de correo para que la tengan también como guía. No sé si de pronto tienen alguna otra inquietud. Tenemos que hacer una tabla para escribir cuál de todas esas formas vamos a usar. De pronto. Que si tenemos que hacer una tabla para los videos, sí. Recuerden que el video es sobre el ejercicio número 1. Deben explicar el ejercicio 1 y también lo mismo, ponen los nombres de los estudiantes y el enlace del video. Como lo acabas de hacer tú, literalmente, o sea, explicar cómo es el paso a paso. Sí, exactamente. Entonces usted dice, mire, la distribución binomial, sí, en este caso es el ejercicio 1. Es la binomial, sí. Es importante tener en cuenta tal parámetro. Por lo tanto, cuando tenemos en cuenta estos parámetros y esta ecuación, si nuestro X es igual a esto, entonces por eso se tienen estos y estos términos. Al realizar el cálculo se hace esto, esto y esto. En GeoGebra se hace la verificación y los dos resultados tienen coherencia. Listo, profe, gracias. Profe, tengo una duda con respecto a la entrega del trabajo. Sí, señor, cuénteme. Mira, el trabajo pasado, unos compañeros pues pusieron ciertos puntos, o sea, no completaron todos. Entonces, para esto igualmente uno pone lo que ellos compartan en el foro, listo, no más, ¿cierto? Sí, solamente lo que ellos compartan lo ponen en el consolidado y ya. De todas maneras, recuerden que finalmente el punto o el criterio de evaluación grupal es el hecho de recopilar esa información y entregar un solo documento. Pero, por ejemplo, el hecho de que tu compañero no haya hecho el literal B del ejercicio 4, a ti no te afecta eso en nada. Si ahí estaba la tabla comparativa que es grupal, no pasa nada, tienen la nota grupal y sus otros ejercicios más el criterio de evaluación de entrega del documento y aportes en el foro, muchachos. Hay un criterio de participación en el foro bastante importante para que lo revisen. Por eso no lo dejen para último momento, porque ya en la última semana prácticamente son aportes que uno no revisa porque nosotros revisamos hasta faltando 3 días para el cierre de la actividad.
Tutora, buenas noches. Sí, señor, buenas noches. Tutora, hazme un favor, es que por el momento no me ha sido calificada la actividad anterior y pues quería saber si es que te falta algo o si la mía se te pasó algo. No, recuerden que nosotros tenemos una agenda. La agenda va hasta el 19 de julio. Es decir, yo tengo hasta el 19 de julio a las 11:59 para subir las notas. Vale, listo. Estaba un poco preocupado. Profe, Otra preguntita. Sí, señor. Imagínate que es que pues en nuestro grupo, pues precisamente el último día de la entrega, ahí sí empezaron a participar otros compañeros. Entonces, pues yo no agregué esa participación de ellos porque ya había incluso subido el documento con otro compañero que sí participó. Entonces, ¿ahí habría algún inconveniente o ya es más que todo directamente le afectaría es a ellos? Ahora lo que les decía, por ejemplo, si desde un inicio hay aportes de un compañero o de dos o tres compañeros, eso es lo primero que uno mira, ¿sí? O sea, aportes del foro, en el foro de tal estudiante hizo aportes significativos, sí, porque un aporte significativo es que usted suba para que le puedan realimentar. Pero supongamos alguien llegó de último y alguien anexó lo que tenía esa persona, pues a los demás no, finalmente no les afecta. Era lo que les decía. El criterio de evaluación grupal es eso, la consolidación de todos los aportes que hay allí. Pero directamente los ejercicios, la tabla 1, si se presenta allí y cada uno presentó los otros ejercicios y hizo aportes en el foro, no debería de afectarle. Tutora, yo sí tengo una pregunta. Sí, señora. Es que mira que para la actividad pasada, pues yo estaba con mi compañero ahí normal, todos habíamos subido los aportes, pero la persona que hizo la compilación entregó un documento pues aparte, él no me indicó si había metido pues a todos o él solo. Sin embargo, yo que había escogido el rol de entregas, sí pues metí a todos mis compañeros, todo lo que aportaron y lo pues realicé la entrega. ¿Será que hay un problema a la hora de calificar? Porque hubo dos documentos. Pues generalmente sí, porque la rúbrica, bueno, sí, la guía siempre dice entrega de un solo documento. Entonces, cuando entregan varios, hay veces que hay compañeros que entregan solos, entonces uno le califica parte de solos y los demás no van a tener inconveniente. Pero hay veces hay compañeros que toman el mismo documento de todos ustedes y luego hacen algún cambio, entonces ese es reproceso para nosotros. Quiere decir que yo tengo que revisar y calificar dos documentos. Entonces, sí, en ese caso sí, porque la guía dice claramente es la entrega de un solo documento. tutora, buenas noches. Sí, señor, buenas noches. Pero en ese caso quedaría muy duro porque, por ejemplo, en el caso mío, hubo un compañero que el primer día compartió todos los ejercicios, pero mal. Yo no sé si fue que los descargó y los pegó. Y el tutor le dijo que tenía que corregir todo eso. Y faltando por ahí 4 días para finalizar, hubo un compañero que hizo unos aportes. Yo escogí el rol de entregas, hice todos mis trabajos y aportaba cada rato en el grupo. Ya faltando, eran por ahí las 10 de la noche y yo envié, me tocó coger el trabajo que había enviado el otro compañero que empezó 4 días antes. Yo pues lo puse ahí, puse el nombre de él y lo envié a las 10. Y como a las 10:50, él hizo otro aporte en el grupo porque le faltaba un punto. Yo no sé, yo subí eso ahí porque quién se va a poner a esperar hasta las 12 de la noche hasta que la otra persona quiera subir todo eso. Entonces, en el Exacto, caso, sí, exacto, es lo que les digo, como todo lo dejan hacia lo último, queda muy complicado. Incluso yo ahí los que están en mis grupos les dije, hasta este día hago realimentación, pues porque la idea es que ustedes tengan tiempo para nosotros realimentarles y poder tener en cuenta pues el proceso. Sin embargo, uno revisa en el foro y uno ve la consecuencia de los aportes y uno sabe qué compañeros tenían una secuencia de participación y pues al estudiante que hasta ahora, el último día, 2 días antes, pues ese es el que tiene afectada la nota de participación en foro y de entrega. listo, muchas gracias.
Julie creo que tiene la mano levantada. Julie, puedes hacer uso de la palabra. Hola, profe, hola compañeros. Buenas noches. Sí, quería preguntar, en el caso, pues, en el caso, o sea, de acuerdo a lo que han hablado mis compañeros, antes del 19, ¿hay alguna retroalimentación o alguna corrección sobre esos trabajos? Antes del 19, no entiendo la pregunta. Recuerden que nosotros cuando evaluamos, ahí decimos qué ejercicio tenían incorrecto, ¿sí? Y de acuerdo con ellos, tienen una nota, si estamos hablando de la actividad pasada. Pero ya es en el entorno de evaluación. En el foro, pues tú tienes que subir aportes de manera oportuna para poder recibir la realimentación. Ahorita, porque no tenemos realimentación de la unidad número 2, porque estamos calificando. Pero a partir de la otra semana ya estamos sin retroalimentación de la unidad número 2, sí, porque es que nosotros no, estamos calificando. Nosotros tenemos un espacio de calificación y un espacio de realimentación. Digo, por ejemplo, en la actividad muchos no reciben. Porque hicieron participación, porque hicieron, por ejemplo, en mi caso, en mis grupos de estudiantes, porque hicieron participación faltando 3 días, ¿cierto? 3 días. 3 días y ahí les dije en el foro, si usted participa faltando 3 días, incluso hay un decreto de la universidad que dice no se tiene en cuenta para evaluación, pero les dije en mis foros de mis estudiantes, sí se los evalúo, pero no estoy en la posición de realimentarlos porque hay mucho tiempo para hacer aportes, ¿sí? Entonces yo no puedo tomar 3 días donde hay 200 mensajes porque el estudiante no participó en los días anteriores. Ustedes tienen una responsabilidad. La responsabilidad es hacer aportes como mínimo 1 por semana. Entonces, 3 días faltando para el cierre de la actividad no se realimenta. En la evaluación, cuando hacemos proceso de evaluación, que es lo que estamos haciendo ahorita, se les indica cuáles son los errores que tiene el estudiante y con base en ello se hace la calificación. No hacemos realimentación en estas unidad número 2 porque estamos calificando. Entonces, tengan en cuenta que aquí hay varios estudiantes, pero mis estudiantes de mis grupos tuvieron realimentación hasta faltando 3 días. Listo, de acuerdo. Perdón, muchísimas gracias. Con gusto. Si es una forma de respetar nuestros tiempos, ¿sí? Yo entiendo que ustedes trabajan, pero nosotros no podemos llegar a realimentar como máquinas 200 mensajes el último día, un sábado, ¿sí? Porque ustedes tuvieron mucho tiempo para hacer el proceso. Tienen que organizarse. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Listo, chicos. Entonces, si no tenemos más preguntas, la grabación se las compartirá el director el día de mañana con la presentación. Y el siguiente lunes es el CIPAS con el otro profe, el profe Johnny, quien les hablará del ejercicio número 3 y el ejercicio número 4. Una feliz noche para todos y gracias por la participación. Tutora, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego.